Era una fresca tarde de abril en Overland. Alison Whitrock se ajustó las gafas en el puente de la nariz y se frotó los ojos cansados. Los números de la pantalla del ordenador empezaban a verse borrosos tras 6 horas de trabajo ininterrumpido. La declaración anual de la renta, un trámite que ella, como directora financiera de una empresa de construcción, solía completar en 2 tardes. Pero hoy algo no cuadraba. «¿Qué demonios?», murmuró Allison, mirando el informe de inversiones que Kieran había dejado sobre la mesa esta mañana. Dio un sorbo a su té frío y refunfuñó. Su marido había prometido volver para la cena, pero el reloj de la esquina de la pantalla indicaba que ya eran las 11. Allison suspiró. Esto ocurría cada vez más a menudo. Primero se había enfadado, luego se había preocupado y ahora simplemente lo aceptaba. Volviendo a los papeles, se centró en la línea que le llamó la atención. Anticipo. Inversiones Blackwood, $400,000. Allison frunció el ceño. Era la primera vez que esta empresa aparecía en los informes, a pesar de que su herencia había empezado a ser invertida por Kieran hacía más de un año. Kieran nunca mencionó Blackwood, susurró, abriendo su navegador. Una búsqueda reveló la información mínima. La empresa se había registrado hacía 8 meses, tenía un sitio web corporativo estándar sin detalles y una oficina en el centro de negocios Overland. Allison anotó la dirección y el número de teléfono y volvió al informe. Al volver a comprobar los números, se dio cuenta de otra rareza. El total de todas las inversiones no coincidía con la cantidad original. Si había que dar crédito a los documentos, habían desaparecido unos 850,000. Kieran había atribuido el déficit a las caídas del mercado y a las malas inversiones, pero algo en esa explicación parecía poco sincero. Allison se recostó en su silla, recordando cómo había recibido su herencia 3 años atrás. $2,100,000, una cantidad que sus padres habían reservado durante toda su vida, viviendo modestamente y ahorrando cada céntimo. «Es tu colchón de seguridad, Ellie», le había dicho su madre cuando se estaba muriendo de cáncer. Fue entonces cuando Kieran se ofreció a invertir el dinero para asegurarles una vejez sin problemas. «Eres un genio de las finanzas, cariño, pero yo tengo más experiencia en inversiones», le dijo. «Confía en mí, lo haré bien». Y así fue. Trabajando 12 horas al día, Allison no tenía ni tiempo ni ganas de profundizar en los entresijos de las inversiones. Kieran parecía tan seguro, tan bien informado. Firmó un poder notarial para gestionar las cuentas. El sonido de la puerta al abrirse sacó a Allison de su ensueño. Cerró rápidamente el papeleo y abrió una hoja de cálculo neutra con los detalles del trabajo. ¿Todavía trabajando? Kieran entró en el despacho, exhalando olor a colonia cara y whisky. «Declaraciones de la renta», respondió Allison observándolo. Su marido tenía un aspecto impecable. Traje perfectamente entallado, corte de pelo nuevo, sonrisa blanca. A sus 45 años, Kieran Pellegrini seguía siendo un hombre atractivo. Alto, recto, con unas ligeras canas en las sienes que le daban un aspecto sólido. Antes la había vuelto loca. Ahora solo se fijaba en lo meticuloso que era con su aspecto, mucho más que con su relación. «Siento llegar tarde». Kieran le besó la coronilla. Las negociaciones con el nuevo proveedor se habían alargado. Teníamos que discutir los detalles durante la cena. Allison asintió sin hacer ningún comentario. Antes había preguntado por los detalles, había mostrado interés. Ahora se daba cuenta de que le estaban contando otra historia ensayada. «He estado mirando los informes de inversión», dijo con neutralidad. «No encuentro información completa sobre inversiones Blackwood». Kieran se quedó paralizado durante una fracción de segundo y luego se encogió de hombros con indiferencia. «Es un nuevo fondo especializado en el sector inmobiliario, muy prometedor, por cierto. Debería haberlo mencionado». «$400,000 es mucho dinero para una empresa sin historia», dijo Allison. «Por eso he invertido», sonrió Kieran.
Ofrecían condiciones exclusivas para los primeros inversores. Puedo enseñarte la presentación mañana. Allison fingió una sonrisa. Eso estaría bien. Necesito todos los detalles para Hacienda. Claro, claro. Kieran se dirigió a la puerta. Creo que me daré una ducha y me iré a la cama. Tengo una reunión temprano por la mañana. Cuando la puerta se cerró tras él, Allison volvió al ordenador. Algo en el comportamiento de su marido confirmó sus sospechas. Una ligera vacilación, una respuesta demasiado rápida, falta de concreción. En 15 años de matrimonio había aprendido a reconocer estas señales. A la mañana siguiente, Allison se despertó con la cama vacía. En la mesilla de noche había una nota. Reunión temprano. No quería despertarte. Con amor, K. Arrugó el papel y lo tiró al cesto. No había tiempo para sentimentalismos. Iba a ser un día ajetreado en el trabajo. De vuelta a la oficina, la primera llamada de Allison fue a Blackwood Investments. Una agradable voz femenina le dijo que el señor Hodges, el director general, no podía ponerse al teléfono en ese momento, pero que llamaría más tarde. Allison dejó el número, sin esperar realmente una llamada. Durante todo el día no dejó de pensar en las extrañas cifras de los informes. Después del trabajo, decidió pasarse por la dirección que aparecía en la página web de Blackwood. El Everett Business Center estaba situado en una zona respetable de Overland. Allison subió a la 8ª planta y encontró una puerta con el logotipo de la empresa. Dentro había una oficina estándar, una zona de recepción, varios despachos cerrados, diseño minimalista. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó la recepcionista, una chica joven perfectamente maquillada. Me gustaría reunirme con el señor Hodges, contestó Allison. Sobre la inversión. ¿Tiene cita? No, pero es urgente. Dígale que Allison Whitrock está aquí. La chica entró en uno de los despachos y regresó un minuto después. El señor Hodges está ocupado en este momento, pero podrá verla mañana a las 2. ¿Le viene bien? Allison asintió y dejó su número. Al salir de la oficina, no pudo evitar una extraña sensación. Algo en esta empresa parecía mal, demasiado estéril como un decorado. En el pasillo tropezó con un hombre vestido con un traje caro que salía de una oficina vecina. Disculpe, se disculpó Allison y luego se decidió. ¿Por casualidad conoce Blackwood Investments? Estoy pensando en trabajar con ellos. El hombre enarcó las cejas sorprendido. La verdad es que apenas me he cruzado con ellos. Se mudaron hace unos 6 meses. Vecinos tranquilos, raramente por la zona. Allison le dio las gracias y se dirigió al ascensor. La información era escasa, pero confirmó sus sospechas. La empresa existía, pero parecía más bien sobre el papel. Al volver a casa por la tarde, encontró a Kieran en la cocina. Estaba preparando la cena, algo poco habitual en los últimos meses. Pensé en darte una sorpresa, sonrió mientras removía la salsa. Pasta con marisco, tu favorita. Allison lo observó, intentando averiguar qué había cambiado. Kieran estaba inusualmente atento, incluso abrió una botella de buen vino. ¿Qué tal el día?, preguntó, dejando los platos. Lo de siempre, respondió ella con neutralidad. ¿Y a ti? Estupendo. Kieran se animó. Creo que pronto podré abrir una nueva tienda en el centro comercial Highlands. Las negociaciones van bien. Allison sonrió, recordando lo orgullosa que había estado una vez de su espíritu emprendedor. 10 años atrás, Kieran había abierto su primera tienda de deportes. Ahora tenía 3 locales en distintos barrios de Overland. Él la llamaba Bao, aunque Allison, como financiera, sabía que el negocio se tambaleaba al borde de la rentabilidad. Durante la cena, Kieran se mostró inusualmente locuaz, hablando de planes, nuevos proveedores y marcas prometedoras. Allison escuchaba sin entusiasmo, observando cómo evitaba el tema de las inversiones. Hablando de Blackwood, dijo finalmente sirviéndose más vino.
Prometiste enseñarme la presentación. ¡Mierda! Kieran se dio una palmada en la frente. Se me había olvidado por completo. Mañana, te lo prometo, no te creerías el potencial de crecimiento. Hoy me he pasado por su oficina, dijo Allison con indiferencia, observando atentamente la reacción de su marido. Kieran se quedó inmóvil un momento y luego siguió comiendo, tratando de parecer despreocupado. ¿En serio? ¿Por qué? Quería averiguar más cosas sobre la empresa en la que está invertido un tercio de mi herencia. ¿Y qué has averiguado? No mucho, respondió Allison con sinceridad. La reunión quedó fijada para mañana. Kieran bajó el tenedor. Cariño, no tienes que preocuparte por esos detalles. Yo tengo el control. $400,000, Kieran. Tengo derecho a saberlo. Claro, le cogió la mano. Es que no quiero que pierdas el tiempo con asuntos financieros. Ya tienes un trabajo bastante duro. Allison no se molestó en discutir. La cena terminó en un tenso silencio. Más tarde, mientras Kieran veía el canal de deportes en el salón, ella volvió al ordenador. Abrió el archivo de correo electrónico. Kieran a veces utilizaba su bandeja de entrada compartida para la correspondencia de negocios. Nada sobre Blackwood. El siguiente paso lógico era comprobar los extractos bancarios. Allison se conectó a la banca en línea, utilizando los datos que Kieran le había confiado en una ocasión. Para su sorpresa, la contraseña no funcionaba. El sistema requería un restablecimiento mediante confirmación telefónica. El teléfono de Kieran, por supuesto, aquello fue el colmo. Allison cerró el portátil y respiró hondo. Su intuición, perfeccionada tras años de tratar con fraudes financieros, gritaba peligro. Se había acabado el tiempo de la confianza. Mañana llamaría a Beniti, su viejo amigo que trabajaba en correos y conocía a todo el mundo en la ciudad. Luego buscaría un buen detective privado. Mirando la foto familiar de la pared, ella y Kieran con el Gran Cañón como telón de fondo, felices, enamorados, Allison sintió que en su interior se acumulaba una fría determinación. Si se confirmaban sus sospechas, no montaría escándalos ni rabietas, reuniría los hechos, construiría una defensa impecable y atacaría de un modo que Kieran nunca recuperaría. En el dormitorio sacó de su joyero los únicos objetos de valor que le quedaban de su madre, unos pendientes de diamantes. Kieran le había ofrecido más de una vez Beachy también en ellos, pero Allison siempre se había negado. Ahora entendía por qué. En el fondo, nunca había confiado plenamente en él. Kieran entró en el dormitorio cuando ella ya estaba en la cama, fingiendo estar dormida. Se desnudó en silencio, se tumbó a su lado y no tardó en roncar. Allison se quedó mirando en la oscuridad, repasando en su mente las rarezas de los últimos meses. Viajes de negocios inesperados, ropa nueva, accesorios caros, extrañas llamadas telefónicas que él contestaba al salir de la habitación. Las señales siempre estaban ahí, solo que ella no quería darse cuenta. El sueño no llegaba. Allison se levantó y se acercó a la ventana. Overland dormía, parpadeando con escasas luces. En algún lugar, tal vez, acechaba la respuesta a la pregunta que temía formular. ¿En qué invirtió realmente Kieran mi herencia? La oficina del detective privado Noah Pratt estaba encima de la lavandería china, en un edificio poco llamativo del casco antiguo de Overland. Allison pasó 2 veces por delante antes de ver el cartel descolorido que ponía Investigaciones Pratt. Aparcó a una manzana de distancia y, echando un vistazo nervioso a su alrededor, subió las chirriantes escaleras. El detective que la recibió en la pequeña y humeante oficina no se parecía en nada a los héroes de las películas de cine negro. Noah Pratt, un hombre bajo y con sobrepeso de unos 50 años, barba cuidada y mirada atenta, parecía más bien un maestro de escuela. «¿La señora Whitrock?» le estrechó la mano. «Venecia dijo que estaría aquí. Tome asiento». Allison se hundió en el desgastado sillón de cuero. El día anterior se había acercado a Vanity Compton,
su única amiga íntima, que, al trabajar en la oficina de correos, conocía a todo el mundo en el pueblo. Si quieres averiguar algo sin hacer demasiado ruido, acude a Pratt, le había aconsejado Vanity. Señor Pratt, necesito total confidencialidad, empezó Allison, frotándose nerviosamente la correa del bolso. Por supuesto, asintió el detective. En mi profesión es un principio básico. Dígame lo que le preocupa. Allison respiró hondo y esbozó su historia. Los extraños extractos financieros, la desaparición inexplicable de grandes sumas de dinero, el cambio de comportamiento de su marido. Al hablar en voz alta se dio cuenta por primera vez de la gravedad de la situación. Creo que esconde algo, concluye. Tal vez otra mujer o problemas financieros, o ambas cosas. Pratt anotó algo tranquilamente en su cuaderno. 3 cosas, señora Whitrock, dijo cuando hubo terminado. 1. Nunca acepto un caso a menos que esté seguro de que puedo ayudar. 2. Siempre digo la verdad a mis clientes, por desagradable que sea. 3. Mis servicios no son baratos, sobre todo si se requiere una investigación financiera. Allison sacó un sobre. Aquí tiene un anticipo de 5,000. ¿Será suficiente? Pratt enarcó las cejas. Más que suficiente. Necesitaré una fotografía de su marido, sus horarios, direcciones, matrículas, todo lo que pueda facilitarme. Allison abrió el teléfono. Tengo toda la información preparada. Y una cosa más. Le tendió una carpeta. Copias de unos extraños documentos financieros. Puede que necesites un asesor. Conozco a un auditor, asintió Pratt. ¿Para cuándo quieres los resultados? Cuanto antes, mejor. Quiero saber qué está pasando antes de tomar ninguna decisión. Al salir del despacho del detective, Allison sintió una mezcla de ansiedad y una extraña sensación de alivio. Fuera lo que fuese lo que Pratt había descubierto, lo desconocido siempre era peor que la verdad. La semana siguiente transcurrió en una agonizante expectación. Kieran continuó con su comportamiento inusualmente solícito. Trajo flores, sugirió salir a un restaurante, rememoró los buenos tiempos. Allison interpretó el papel de esposa desprevenida, aunque ahora cada contacto con su marido le provocaba un escalofrío interior de repulsión. Al 8º día, Pratt llamó y pidió reunirse. Allison se excusó del trabajo y se apresuró a llegar al despacho familiar. Tengo cierta información, dijo el detective sin preámbulos cuando ella se sentó. Parte de ella no te hará ninguna gracia. Extendió las fotografías sobre el escritorio. Kieran saliendo de un restaurante caro con una mujer joven. Kieran besándola junto al coche. Kieran entrando en una mansión de lujo en el barrio de Highland Hills. Se llama Hope Faraday, 29 años, monitora de fitness en el lujoso club Apollo, informó Pratt. Su marido lleva viéndola al menos 6 meses, posiblemente más. Se ven 3 o 4 veces por semana, normalmente después de las reuniones de negocios de las que te habla. Allison miró las fotografías con una extraña calma. Hope parecía una morena espectacular, de figura atlética y rasgos faciales expresivos. Joven, ambiciosa, nada que ver con ella misma. ¿Y la mansión?, preguntó Allison, señalando una foto de una magnífica casa de estilo colonial de 2 plantas. Eso es lo mejor. Pratt abrió su portátil. La mansión fue adquirida hace 8 meses por Wisteria Holdings por $990,000. En el registro de la propiedad figura un tal Jeffrey Welch, pero mi auditor descubrió que es un testaferro. El verdadero propietario es su marido. ¿De dónde ha salido el dinero? A Allison le tembló la voz. Una larga cadena de transacciones. Pratt desplegó un diagrama en la pantalla. Empieza en tus cuentas. Pasa por Blackwood Investments, luego por otras 2 empresas fantasma y, por último, aterriza en Wisteria, que compró la casa. Allison se quedó mirando el diagrama, intentando comprender la magnitud de la traición. No solo traición, sino robo descarado. Su herencia,
el recuerdo de sus padres, todo había ido a parar a un nidito de amor. ¿Viven allí juntos?, preguntó ella. No todo el tiempo, respondió Pratt. Su marido pasa allí 2 o 3 tardes a la semana. La señorita Faraday está allí más a menudo. Parece que están preparando la casa para algo. Allison apretó los puños. ¿Para qué? Francamente, todo apunta a que su marido está planeando el divorcio, dijo Pratt en voz baja pero sin rodeos. Estaba retirando dinero sistemáticamente de sus cuentas conjuntas, creando un colchón financiero para una nueva vida. Con ella, asintió Allison al ver la foto de Hope. Probablemente, aunque no estoy segura de que conozca el origen del dinero. Allison guardó silencio un momento y luego preguntó: ¿Qué debo hacer, señor Pratt? Desde el punto de vista legal, tiene un caso sólido, contestó el detective. Le recomiendo que acuda a un abogado, y preferiblemente sin decirle a su marido lo que sabe. El factor sorpresa le beneficiará. Allison asintió, sintiendo crecer en su interior una fría rabia. Eso es exactamente lo que haré. Ese mismo día, Allison metió todos sus documentos personales y objetos de valor en la caja de seguridad, incluidos los informes y las fotografías del detective. No le cabía duda de que pronto los necesitaría. En otro lugar de Overland, en una lujosa mansión de Highland Hills, Kieran Pellegrini y Hope Faraday discutían planes de futuro. El amplio salón, de techos altos y ventanas panorámicas, estaba amueblado con muebles de diseño, aunque muchas habitaciones de la casa permanecían vacías. «Este sofá es una pesadilla». Hope examinó críticamente el enorme mueble de cuero. «En cuanto se resuelva tu situación, lo sustituiremos». Kieran, sentado en el mismo sofá con un vaso de whisky, sonrió. «¿Ya estás manejando mi dinero?» «Nuestro dinero», lo corrigió Hope acercándose. «Dijiste que pronto sería diferente. ¿O has cambiado de opinión?» Se sentó a su lado, apoyando sus largas y bronceadas piernas en su regazo. Hope era la personificación de lo que Kieran consideraba la mujer ideal. Joven, guapa, lo bastante lista para mantener una conversación, pero no tanto como para hacer preguntas incómodas. «Por supuesto que no he cambiado de opinión». Kieran le acarició el muslo. «Es solo que todo tiene su tiempo. Allison sospecha algo, así que tengo que tener cuidado». ¿Preguntó por el dinero? Hope sonaba preocupada. «Ha empezado a indagar», admitió Kieran. «Pero lo tengo todo planeado. El patrón es impecable, no hay rastro de ella». Hope se levantó y se acercó a la ventana. Fuera de la ventana había un jardín bien cuidado con árboles jóvenes y una pérgola de mármol. «Sabes, a veces pienso que lo estamos haciendo mal», dijo en voz baja. «He visto fotos de ella. Parece normal». Kieran suspiró irritado. «No me hagas empezar. Allison es un robot financiero obsesionado con el trabajo. Llevamos 5 años viviendo como vecinos. Ni siquiera se dará cuenta cuando me vaya. ¿Qué pasa con el dinero? Es su herencia, después de todo». «La mitad es legalmente mía», dijo Kieran. «Solo tomé mi parte por adelantado. Además, es una buena fuente de ingresos, así que no se va a desperdiciar». Hope permaneció en silencio. Su relación con Kieran había empezado en el gimnasio donde trabajaba como entrenadora personal. El encantador propietario de una cadena de tiendas, generoso con los cumplidos y los regalos, parecía ideal para una chica que quería estabilidad. Cuando resultó que estaba casado, ya era demasiado tarde. Hope se enamoró. Kieran le prometió el divorcio, una nueva vida, viajes, su propio negocio. La mansión era la prueba material de sus promesas, y sin embargo, a veces, en momentos de sinceridad consigo misma, Hope dudaba. Algo en las historias de Kieran no cuadraba. «¿Cuándo piensas pedir el divorcio?», preguntó, volviendo al sofá. «Pronto». Kieran la atrajo hacia sí. «Tiene que ser el momento adecuado, quizá dentro de 1 mes o 2. Primero quiero finalizar la transferencia de bienes».
¿Y si se entera antes? No lo hará, respondió Kieran con suficiencia. Allison es lista, pero no sabe nada de fraudes financieros. Está acostumbrada a confiar en mí. Hope apoyó la cabeza en su hombro, no muy convencida. Algo le decía que no debía subestimar a una mujer que había llegado a directora financiera. Mientras tanto, Allison estaba sentada en el despacho de Oliver Drake, el auditor financiero que Pratt le había recomendado. Entre papeles y extractos bancarios, intentaban hacerse una idea completa de las maquinaciones de Kieran. Es un plan impresionante, admitió Drake, un hombre enjuto de mirada penetrante tras sus gafas. Su marido domina las finanzas empresariales o consultó a un experto. ¿Cuánto ha robado?, preguntó Allison sin rodeos. Drake comprobó sus cálculos. Si solo cuentas las transacciones directas, alrededor de $1.100.000. 990 se destinaron a comprar la casa y el resto, al parecer, a arreglarla y mantenerla en funcionamiento. Allison apretó los dientes. Más de la mitad de la herencia, dinero que sus padres habían ahorrado durante toda su vida. ¿Qué voy a hacer?, preguntó, desolada. En el aspecto financiero prepararemos un informe completo sobre el uso indebido de los fondos, respondió Drake. Pero necesitas un buen abogado de divorcios, el mejor que encuentres. No he dicho que estuviera planeando divorciarme, señaló Allison. Drake la miró con ligera sorpresa. ¿No piensas divorciarte después de todo este tiempo? Allison se lo pensó un momento. 15 años de matrimonio. Los planes juntos, los sueños, la casa que habían construido juntos. Todos esos años había creído que tenían una pareja, aunque no fuera perfecta. Ahora se encontraba con un desconocido a su lado durante todo ese tiempo. Pienso hacerlo, respondió finalmente, pero con mis condiciones. Al día siguiente, Allison visitó el despacho de Thaddeus Merriweather, un abogado cuyo nombre era pronunciado con respeto incluso por los jueces de Overland. El austero despacho, con estanterías hasta el techo y vistas al parque de la ciudad, inspiraba confianza y estabilidad. Thaddeus, un hombre alto, de pelo gris y postura impecable, escuchó atentamente su historia. Estudió los informes del detective y del auditor. Su caso parece muy prometedor, señora Whitrock, dijo. Es probable que el tribunal reconozca las acciones de su marido como fraude financiero. Eso nos dará ventaja en el reparto de bienes. Quiero recuperar la mansión, dijo Allison con firmeza. No por mí, no pienso vivir allí, pero es una cuestión de principios. Merriweather asintió comprensivo. Lo convertiremos en un requisito básico. Supongo que su marido no sospechará que usted conoce sus maquinaciones. No lo creo. He intentado actuar con normalidad. Bien, anotó el abogado. El factor sorpresa será nuestra baza. Propongo el siguiente plan. Prepararemos todos los documentos, pero no solicitaremos el divorcio. Esperaremos a que él lo haga. ¿Por qué? Allison se sorprendió. Porque, según los informes, se está preparando para ello. Si él lo inicia, podemos parecer la parte perjudicada en el juicio, lo que reforzará nuestro caso. Además, nos dará tiempo para prepararnos a fondo. Allison pensó en la propuesta y aceptó. Después de todo, para alguien que había perdido la confianza y el respeto por su marido, fingir durante unas semanas más no sería difícil. Al salir del despacho del abogado, se sintió tranquila por primera vez en mucho tiempo. El plan estaba listo, el equipo de profesionales de su lado. Ahora tenía que esperar a que Kieran diera el primer paso. En la mansión de Highland Hills, Hope miraba muestras de papel pintado para el dormitorio mientras Kieran discutía algo por teléfono en la habitación contigua. Las palabras llegaban a retazos, pero ella podía oírlas claramente. Prepara los papeles del divorcio. Hope sonrió involuntariamente. Por fin, a pesar de todas las dudas, la perspectiva de convertirse en una amante de pleno derecho de esta casa, la esposa de un hombre de negocios de éxito, económicamente segura y socialmente protegida,
pesaba más que la confusión moral. Al fin y al cabo, no estaba arruinando su matrimonio, que ya estaba arruinado cuando ella llegó. Kieran volvió a la habitación con una sonrisa de satisfacción. Las cosas van bien. Presentaré los papeles dentro de 15 días. Un mes más de trámites y seremos libres. ¿Y si se resiste?, preguntó Hope. ¿Allison? Kieran se rió. Es una mujer práctica. Se dará cuenta de que el matrimonio se ha acabado y nos separaremos civilizadamente, como adultos. Hope sonrió, pero una voz interior le susurró insistentemente que no podía ser tan sencillo. Algo le decía que la historia de la mansión que había comprado con el dinero de otra persona continuaría. El despacho de Thaddeus Merriweather era como una biblioteca victoriana. Madera oscura, sillones de cuero, paredes apiladas de volúmenes jurídicos. La luz de la mañana entraba a raudales por las altas ventanas, creando una sensación de algo solemne. Era aquí, en un ambiente de austera respetabilidad, donde Allison Wittrock y su abogado trazaban estrategias para la batalla que se avecinaba. «Tenemos que ir 2 pasos por delante», dijo Merriweather paseándose por el despacho. A sus 58 años, conservaba el porte militar y la mente aguda que le habían granjeado la reputación de ser el abogado de divorcios más eficaz de Overland. La clave está en demostrar que el dinero utilizado para comprar la mansión era su herencia y no fondos generales. Allison asintió, ajustándose las gafas. Aún tengo los papeles originales de la herencia y los extractos de cuenta originales. Bien, Merriweather hizo una anotación en su cuaderno. Ahora la táctica. ¿Qué ha hecho su marido en los últimos días? Ha estado inusualmente atento. Allison hizo una mueca. Flores, cumplidos, hablar del futuro. Está claro que intenta que baje la guardia. Típico, asintió la abogada. ¿Y las finanzas? ¿Ha habido algún intento de transferir fondos adicionales? Creo que no. Controlo todas las cuentas a las que tengo acceso. Parece creer que ya se ha provisto lo suficiente. Merriweather se detuvo junto a la ventana y miró pensativo hacia la calle. Señora Wittrock, debemos ser extremadamente cuidadosos. Si su marido sospecha que usted conoce sus maquinaciones, puede tomar medidas desesperadas. Las personas acorraladas se vuelven imprevisibles. Allison recordó los primeros años de su matrimonio, cuando Kieran le había parecido un compañero fiable y cariñoso. ¿Qué había sido de aquel hombre? ¿O nunca había existido? Lo entiendo, dijo en voz baja. ¿Qué se supone que debo hacer? Seguir con tu comportamiento normal, sin enfrentamientos, sin insinuar que sabes algo, que piense que su plan funciona. Merriweather volvió a su escritorio y abrió la carpeta de archivos. Mientras tanto, prepararemos todos los aspectos legales. Cuando solicite el divorcio, estaremos totalmente preparados. ¿Estás seguro de que él lo solicitará primero? Según los informes del detective, es cuestión de semanas. Ya ha acumulado un colchón financiero, preparado un nuevo lugar para vivir. El siguiente paso lógico es liquidar oficialmente sus antiguas obligaciones. Allison se estremeció involuntariamente ante tan frías palabras. Viejos compromisos, 15 años de convivencia reducidos a un término legal. ¿Y si decide dar largas?, preguntó ella. Quizá le convenga mantener el statu quo mientras disfruta de una doble vida. Merriweather reflexionó. En ese caso, dentro de un mes iniciaremos nosotros el proceso. Pero mi intuición me dice que tiene prisa por cerrar este capítulo. Su nuevo compañera probablemente esté presionando. Allison asintió, recordando imágenes de Hope Faraday. Joven, ambiciosa, impaciente. El tipo de mujer que no soportaría ser amante durante mucho tiempo. ¿Y la mansión? Allison llegó a la gran pregunta. ¿Cómo probamos que fue comprada con mi dinero si el esquema es tan complicado? Ahí es donde nos ayudará el informe de su auditor. Merriweather sacó de una carpeta un documento con gráficos y tablas.
El señor Drake ha hecho un trabajo impresionante rastreando el flujo de fondos. Presentaremos estas pruebas al tribunal. Además, el mero hecho de que se ocultara la compra no habla en favor de su marido. Pasaron otras 2 horas discutiendo los detalles. Merriweather repasó metódicamente todos los aspectos: las exigencias financieras, el reparto de bienes, los posibles contraargumentos de los abogados de Kieran. Para cuando Allison salió de su despacho, el plan estaba completamente formado. «Tenga cuidado, señora Whitrock», la amonestó Merriweather, «y recuerde que el silencio es su mejor arma». De vuelta a casa, Allison reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en las últimas semanas. No hacía mucho tiempo, no era más que una mujer cansada que sospechaba de la infidelidad de su marido. Ahora era una caudilla que preparaba una batalla decisiva. Es una sensación extraña, inquietante y estimulante al mismo tiempo. En casa encontró una nota de Kieran. «Cena de negocios con proveedores. Volveré tarde. No me esperes levantada. K». Allison sonrió. Cena de negocios. Incluía sin duda una visita a la mansión de Highland Hills. Antes, tal pensamiento le habría causado dolor. Ahora solo le causaba fría determinación. Subió a su dormitorio y empezó a ordenar metódicamente su armario. Siguiendo el consejo de Merriweather, Allison fue trasladando poco a poco los objetos personales importantes a un lugar seguro, el piso de alquiler que había alquilado en secreto hacía una semana. Nada valioso ni sospechoso, solo ropa, libros y algunas fotografías memorables. Todo se hizo poco a poco para que Kieran no notara los cambios. Esa misma noche, en la mansión de Highland Hills, Kieran Pellegrini discutió los detalles del inminente divorcio con su abogado. Morgan Wolfe, una joven pero ambiciosa abogada especializada en proteger los intereses de los hombres en los procesos de divorcio, estaba examinando los documentos. «Todo parece bastante normal», dijo Wolfe, apartando la carpeta. «Dada la duración del matrimonio, los bienes tendrán que dividirse por la mitad, pero podemos argumentar que tu parte debería ser mayor debido a tu contribución al presupuesto familiar». Kieran tamborileó impaciente sobre la mesa. «¿Y la herencia? ¿También está sujeta a división? Normalmente no, a menos que se haya aportado al presupuesto común o se haya utilizado para necesidades comunes». Wolfe bebió un sorbo de whisky. «Pero has dicho que el dinero se gastó en gastos familiares hace tiempo, ¿verdad?» «Por supuesto», sonrió Kieran con fingida sinceridad. «Lo utilizábamos para mi negocio, reformas en casa, viajes, el clásico compartir». Wolfe asintió, no del todo convencido. «De acuerdo, pero si tu mujer aún conserva los papeles originales de la herencia, el tribunal puede pedir una relación detallada de cómo se gastó exactamente el dinero». «No te preocupes». Kieran hizo un gesto indiferente con la mano. «Allison está demasiado ocupada con su trabajo para entrar en esos detalles. Siempre ha confiado en mí para gestionar las finanzas. Aún así, prepárate para la posibilidad de que contrate a un buen abogado. Las mujeres en estas situaciones pueden ser impredecibles». Kieran sonrió. «¿Allison? Ella es el epítome de la previsibilidad. Nos separaremos civilizadamente como adultos. Ella se queda con su casa y su coche, yo con mi libertad y mi negocio, tan sencillo como eso». Wolfe tarareó inseguro. En su corta pero ajetreada carrera había visto suficientes divorcios y ido a convertirse en guerras de años. «¿Cuándo piensas presentar la demanda?», preguntó, recogiendo los papeles. «La semana que viene». Kieran miró el reloj. «Hope debería volver pronto. No quiero que nos descubra teniendo esta conversación». «¿Tu amiga sabe lo del divorcio?» «Claro que lo sabe. No puede esperar a mudarse oficialmente aquí». Cuando el abogado se marchó, Kieran recorrió las habitaciones vacías de la mansión, imaginando cómo se llenarían de vida después del divorcio. Hope ya había elegido el papel pintado, los muebles e incluso la vajilla. Planeaba un gimnasio en la planta baja y un estudio de yoga en el patio trasero.
joven, enérgica, no como Allison con sus interminables informes y declaraciones de la renta. La puerta principal se cerró de golpe y Hope entró en el vestíbulo, cargada con bolsas de las tiendas de diseño. «No te vas a creer lo que he encontrado», exclamó, besando a Kieran. «Las cortinas perfectas para el salón, como las de la foto de la revista». Kieran sonrió, admirado de su entusiasmo. «Puedes enseñármelas más tarde. Primero las noticias. Me he reunido con mi abogado. Voy a solicitar el divorcio la semana que viene». Hope se quedó helada, luego bajó lentamente las bolsas. «¿En serio? ¿Estás seguro?» «Absolutamente», la abrazó Kieran. «Pronto todo será oficial. Nuestro hogar, nuestra vida, sin secretos». Hope se aferró a él, pero había un destello de preocupación en sus ojos. «¿Y Allison? ¿Has hablado con ella?» «Aún no», se apartó Kieran sirviéndose un whisky. «Haré el papeleo. Será más fácil». «¿Más fácil para quién?», preguntó Hope en voz baja. «Kieran, entiendo que quieras evitar conversaciones difíciles, pero esto es injusto. Ella merece saberlo de antemano». Kieran suspiró irritado. «¿Desde cuándo te has convertido en el protector de mi mujer? Creía que querías que estuviéramos juntos». «Claro que quiero», Hope alzó la voz, «pero no a este precio. No haciendo más daño del necesario a otras personas». «No es momento de moralinas», le cortó Kieran. «Ya está decidido. Dentro de un mes seremos libres para empezar una nueva vida». Hope quiso protestar, pero guardó silencio. Algo en el tono de Kieran, en su reticencia a hablar de los sentimientos de Allison, la hizo preguntarse, ¿había sido alguna vez sincero con ella? ¿O solo era un juguete nuevo que también se aburriría algún día? En los días siguientes, Allison continuó con su doble vida. En la superficie, la rutina habitual, trabajo, tareas domésticas, cenas ocasionales con su marido. Bajo esa fachada, cuidadosos preparativos para la batalla que se avecinaba. Se reunía regularmente con Merriweather, proporcionándole cada vez más documentos que confirmaban las maquinaciones financieras de Kieran. El investigador privado Pratt continuó siguiendo los movimientos de Kieran y Hope, grabando sus reuniones y conversaciones. Uno de sus agentes, haciéndose pasar por jardinero, instaló un micrófono direccional en la terraza de la mansión, lo que le permitió grabar varias conversaciones sobre el inminente divorcio. «Es una mina de oro», dijo Merriweather tras escuchar las grabaciones. «Una admisión directa de que te ocultó una compra importante y que planea engañar al tribunal sobre el origen del dinero». Allison asintió, sintiéndose extrañamente desolada. Incluso ahora, con todas las pruebas de la traición de Kieran, una parte de ella no podía creer que el hombre con el que había vivido 15 años fuera capaz de semejante mezquindad. «Cuando pida el divorcio, ¿qué pasará?», preguntó. «Es el procedimiento habitual», explicó Merriweather. «Se le entregará una notificación. Luego se fijará la primera vista, en la que tendrá que contestar a la demanda. Ahí es donde atacaremos». «No antes», aclaró Allison. «¿No deberíamos poner las cartas sobre la mesa?» «Paciencia, señora Whitrock», sonrió el abogado. «Cuanto más tiempo crea su marido en su impunidad, mayor será el efecto de nuestro contragolpe. Además, necesitamos tiempo para ultimar todo el papeleo». Allison estuvo de acuerdo, aunque cada día le resultaba más difícil mantener una apariencia de normalidad. Kieran se había vuelto especialmente atento, lo que no hacía sino disgustarla más. Cada gesto, cada sonrisa parecían ahora falsos, calculados para ponerla en guardia. Una noche, al volver del trabajo, encontró a su marido en la cocina. Estaba preparando la cena, pasta con marisco, su plato favorito. «Pensé en hacerte feliz», explicó Kieran, besándole la mejilla. «Últimamente estás muy cansada». Allison forzó una sonrisa. «Mucho trabajo, informes trimestrales». «Necesitas descansar más», dijo Kieran con fingida preocupación. «¿Por qué no te tomas unas vacaciones? Podríamos irnos juntos como solíamos hacer».
Como antes. Allison casi se rió ante lo absurdo de la sugerencia. Planea pedir el divorcio dentro de unos días y me sugiere unas vacaciones juntos. No creo que ahora sea un buen momento, respondió con neutralidad. Quizá más tarde. Durante la cena, Kieran se mostró inusualmente locuaz, hablando de planes de negocio, nuevos proveedores y posibles ubicaciones de tiendas. Allison escuchaba con desgana, preguntándose cuánto tiempo pasaría antes de que todo aquel fingimiento de conversación terminara. Por cierto, dijo Kieran de repente, como de pasada, estoy pensando en vender nuestras acciones en esa startup. ¿Recuerdas que invertimos hace un año? Parece que no están cumpliendo las expectativas. Allison se tensó interiormente. No había acciones en las startups. Era una mentira más para encubrir la retirada de fondos. Haz lo que creas correcto, dijo, intentando hablar con calma. Tú sabes más de inversiones. Kieran asintió satisfactoriamente, tomándose al pie de la letra su aparente confianza. Al día siguiente, Allison se reunió con Benity Compton, su única amiga de verdad. Se sentaron en un pequeño café a las afueras de la ciudad, lejos de lugares donde Kieran pudiera aparecer. ¿Cómo lo llevas?, preguntó Benity, una mujer de ojos vivaces y dispuesta a escuchar cualquier problema. Sorprendentemente bien, respondió Allison con sinceridad. A veces pienso que debería estar sintiendo más dolor, afligida por el matrimonio, pero simplemente estoy devastada y enfadada, muy enfadada. Es normal. Benity le apretó la mano. Sería extraño sentir algo diferente después de una traición así. ¿Sabes lo que es raro? Allison dio un sorbo a su café. Casi le estoy agradecida. Si no fuera por lo de la mansión, podría haber vivido en aquel falso matrimonio durante años, sin darme cuenta de cómo me estaban utilizando. Benity asintió. A veces los peores acontecimientos conducen a los mejores cambios. ¿Qué harás después del divorcio? Allison se lo pensó un momento. Estaba tan concentrada en prepararse para la batalla legal que apenas pensaba en lo que pasaría después. No lo sé, admitió. Supongo que volveré a empezar. Quizá cambie de trabajo, me mude a otro barrio. Lo principal es recuperar lo que es mío por derecho. ¿La mansión? Sí, no porque la quiera. Es porque es una cuestión de justicia. Esa noche, Kieran llegó a casa inusualmente tarde. Allison ya estaba en la cama, fingiendo estar dormida. Su marido se había desvestido tranquilamente y se había tumbado a su lado, pero ella notaba su tensión. Algo había cambiado, algo se estaba gestando. Por la mañana, mientras Allison se preparaba para ir a trabajar, Kieran anunció que tenía una reunión importante y que llegaría tarde. Las mentiras de siempre, pero había una nota nueva en su voz. La determinación de un hombre dispuesto a pasar a la siguiente etapa. Allison llamó a Meriwether desde el coche. Parece que va a pasar pronto. Está actuando de forma diferente. Prepárate, contestó el abogado. Los documentos podrían llegar en cualquier momento. Recuerda, nada de pánico, nada de reacciones emocionales. Acepta los papeles y ponte en contacto conmigo inmediatamente. 2 días después, un mensajero llamó al timbre. Allison abrió y aceptó un sobre con un sello oficial del juzgado. Dentro había una demanda de divorcio presentada por Kieran Pellegrini por diferencias irreconciliables, redacción estándar para una pareja que decide separarse sin escándalo. Allison recorrió el documento con la mirada. Kieran pedía un reparto equitativo de los bienes, dejándole a él el negocio y las inversiones personales, y ofreciéndole a ella la casa y el coche. No se mencionaba la herencia, simplemente había desaparecido de la ecuación como si nunca hubiera existido. Llamó a Meriwether, que inmediatamente pidió una copia de los documentos. Todo va según lo previsto, dijo el abogado tras revisar la reclamación. Ni siquiera menciona la mansión, dando por hecho que no la conoces. Perfecto. ¿Y ahora qué?, preguntó Allison. Ahora nos preparamos para la primera vista.
Está fijada para dentro de 15 días. Entonces atacaremos. Aquella tarde, Kieran volvió a casa con expresión recelosa, esperando claramente una escena o lágrimas. En lugar de eso, Allison le anunció tranquilamente que había recibido los papeles y contratado a un abogado. ¿Un abogado? Kieran no pudo ocultar su sorpresa. ¿Es necesario? Pensé que podríamos resolver las cosas de manera civilizada. Solo quiero asegurarme de que sea justo, respondió Allison con una leve sonrisa. ¿Te importa? No, claro que no, se apresuró a decir Kieran. Es solo que es un gasto extra. Puedo permitírmelo. Aquella noche Allison durmió bien por primera vez en semanas. El primer acto del drama había terminado. Ahora empezaba la parte divertida. En la mansión de Highland Hills, Hope miró los papeles del divorcio que Kieran había traído. Así que no se lo dijiste de antemano, dijo con una decepción mal disimulada. Es más fácil para todos, dijo Kieran. Hoy ha recibido los papeles. Ha contratado a un abogado, pero es una formalidad. Todo irá como la seda. Hope le lanzó una larga mirada. ¿Estás seguro? ¿Y si sabe más de lo que crees? ¿A qué te refieres? Kieran frunció el ceño. No lo sé. Hope se encogió de hombros. Es que, ¿no es todo esto un poco demasiado suave? Sin preguntas, sin sospechas. La intuición de una mujer me dice que eso es extraño. Kieran se rió. Ves demasiados melodramas. Allison es una persona racional. Reconocerá que nuestro matrimonio está agotado y nos separaremos como adultos. Hope asintió, pero una voz interior seguía susurrándole que no era tan sencillo. Algo en la historia la hacía dudar del resultado. La mañana del día del divorcio estaba nublada. Pesadas nubes plomizas se cernían sobre Overland, amenazando lluvia en cualquier momento. Allison Whitrock estaba junto a la ventana, observando cómo el viento mecía las copas de los árboles. El tiempo era perfecto para la ocasión, el final de un matrimonio de 15 años que no terminaba con un silencioso desvanecimiento, sino con un sonoro escándalo. Thaddeus Merriweather insistió en que Allison luciera impecable. Todo importa en un juicio, dijo, especialmente la primera impresión. Así que ahora iba vestida con un estricto traje azul marino, el pelo recogido en un moño, un maquillaje mínimo pero impecable. La imagen de una mujer seria y serena que había venido a resolver problemas, no a montar una escena. Beniti, que había venido a apoyar a su amiga, asintió con aprobación. Pareces una directora ejecutiva que va a una negociación importante. De hecho, contestó Allison comprobando el contenido de su maletín. La negociación más importante de mi vida. Dentro había carpetas de documentos cuidadosamente organizados, extractos bancarios, informes de auditores, fotos de detectives, dictámenes jurídicos, meses de preparación reducidos a unas horas en un tribunal. ¿Nervioso?, preguntó Beniti, tendiéndole una taza de café. Extrañamente, no. Allison dio un sorbo. Más bien, expectante, como si llevara mucho tiempo estudiando para un examen importante y ahora confiara en sus conocimientos. ¿Y Kieran? ¿Sabe lo que le espera? No tiene ni idea. Allison se permitió una leve sonrisa. Esa es la cuestión. Se reunieron con Merriweather una hora antes de que comenzara la vista, en un pequeño café cercano al juzgado. El abogado, impecablemente vestido como siempre, estaba repasando los últimos documentos. Todo está listo, dijo, guardando los papeles en un maletín de cuero. Hemos vuelto a comprobar las cuentas de Wisteria Holdings. La conexión con su marido está clarísima, además de testigos que lo vieron en la mansión. ¿Y Hope Faraday?, preguntó Allison. ¿Estaría ella en el juicio? Lo dudo. Merriweather negó con la cabeza. Solo complicaría la posición de su marido, pero tenemos todas las pruebas de su conexión por si las necesitamos. El juzgado de Overland, construido a principios del siglo XX, imponía respeto con sus columnas y sus escalones de mármol.
Allison subió por ellos, con el corazón latiéndole con fuerza, no por miedo, sino por determinación. Hoy debía hacerse justicia. En el pasillo se cruzaron con Kieran y su abogado, Morgan Wolf. Kieran parecía seguro de sí mismo, incluso engreído. Traje caro, pelo perfecto, sonrisa blanca. Saludó a Allison con la cabeza, como un viejo conocido. «Buenos días. Espero que lo resolvamos todo de forma rápida y civilizada». «Lo haremos», dijo en voz baja mientras él pasaba. La sala de vistas era más pequeña de lo que Allison había imaginado. Una habitación compacta con bancos de madera, un estrado para el juez y 2 mesas para las partes. No había mobiliario de programa de televisión, sino una austera funcionalidad. Tomaron asiento. Merriweather colocó los documentos, charlando de vez en cuando con un asistente. Kieran y su abogado se sentaron enfrente, con aspecto relajado y confiado. Allison vio que Wolf le susurraba algo a Kieran, y éste sonrió. Estaba claro que esperaban una victoria fácil. A las 10 en punto entró la jueza Elena Ramírez, una mujer bajita de ojos penetrantes y reputación de árbitro justo pero estricto. Todos se pusieron en pie. Caso número 537.25. Pelligrini contra Whitrock, proceso de divorcio, anunció el secretario. «Tomen asiento», dijo el juez. «Ahora, este es un caso de divorcio. El demandante es Kieran Pelligrini, la demandada es Allison Whitrock. El motivo del divorcio son diferencias irreconciliables, ¿correcto?» «Así es, señoría», confirmó Wolf, levantándose. «Mi cliente ha solicitado el divorcio tras 15 años de matrimonio, que desgraciadamente se ha agotado. Proponemos una división equitativa de los bienes según el plan presentado». El juez echó un vistazo a los documentos. El señor Pelligrini propone quedarse con el negocio y las inversiones personales, y la señora Whitrock se queda con la casa y el coche. ¿Es correcto? «Sí, señoría», asintió Wolf. «Dado que el negocio se creó gracias al esfuerzo de mi cliente y que los ingresos que genera son relativamente pequeños, creemos que esta división es justa». El juez miró al lado de Allison. «Señor Merriweather, ¿cuál es su postura?» Thaddeus se puso en pie, irradiando serena confianza. «Señoría, mi cliente no está de acuerdo con la división de bienes propuesta. Además, tenemos buenas razones para creer que el señor Pelligrini ha retenido una parte sustancial de los bienes adquiridos conjuntamente y ha utilizado ilegalmente la herencia personal de la señora Whitrock». Un susurro recorrió el vestíbulo. Kieran se enderezó y su sonrisa de suficiencia se desvaneció ligeramente. «Acusaciones graves, señor Merriweather», frunció el ceño el juez. «¿Tiene pruebas?» «Más que suficientes, señoría», señaló Merriweather a su ayudante, que empezó a repartir carpetas. «Hemos preparado un informe completo sobre las transacciones financieras del señor Pelligrini en los últimos 3 años, incluido el movimiento de fondos a través de empresas fantasma». Wolf saltó. «Protesto, señoría. Son alegaciones sin fundamento, irrelevantes para el caso de divorcio». «Denegada», dijo el juez con firmeza. «Si se trata de ocultar bienes, es directamente relevante para la división en el divorcio. Proceda, señor Merriweather». Thaddeus asintió y empezó a recitar metódicamente los hechos. Habló de la herencia de Allison, $2.100.000 de sus padres, de cómo Kieran había convencido a su mujer para que le confiara la gestión de esos fondos, sobre la creación de una red de empresas fantasma para retirar el dinero. Kieran se inclinó hacia su abogado, susurrando algo con insistencia. Wolf parecía confuso. Al parecer su cliente no le había contado todos los detalles. «Señoría», continuó Merriweather, «nuestro auditor financiero rastreó el movimiento de fondos desde las cuentas de la señora Whitrock a través de Blackwood Investments y luego a través de 2 empresas intermedias hasta Wisteria Holdings. Esta última empresa, formalmente propiedad de un tal Jeffrey Welch,
está en realidad controlada por el señor Pellegrini. ¿Y qué adquirió esta empresa?, preguntó el juez. Una mansión en Highland Hills, su señoría, Merriweather, sacó fotografías. Valorada en $990,000, comprada con dinero de la herencia de mi cliente, sin su conocimiento ni consentimiento. El juez examinó los documentos. Señor Wolf, ¿qué tiene que decir sobre esto? El abogado de Kieran parecía sorprendido. Su señoría, estas alegaciones son nuevas para nosotros. Puede haber un malentendido. Ningún malentendido, interrumpió Merriweather. Tenemos extractos bancarios que confirman el flujo de fondos, documentos de registro de la empresa, el contrato de compraventa de la mansión. Además, tenemos pruebas de que el señor Pellegrini visita regularmente la mansión con la señorita Hope Faraday, con la que mantiene una relación sentimental desde hace al menos 6 meses. Kieran se puso pálido. Su confianza en sí mismo se evaporó, dando paso al pánico. Susurró algo con fiereza al abogado, que parecía cada vez más confuso. Señoría, intentó Wolf controlar la situación. Aunque tal mansión existiera, no hay pruebas de que se comprara con el dinero de la señora Whitrock. La herencia se recibió hace 3 años y fue utilizada conjuntamente por la pareja para diversos fines. Eso no es así, objetó tranquilamente Merriweather. Podemos rastrear una conexión directa entre las cuentas de la señora Whitrock y la compra de la mansión. Además, sacó otra carpeta. Tenemos grabaciones de audio del señor Pellegrini en las que admite que utilizó la herencia de su esposa para comprar una casa para él y la señorita Faraday. Se hizo el silencio en la sala. El juez Ramírez frunció el ceño. Señor Merriweather, ¿cómo se obtuvieron estas cintas? Legalmente, señoría. Las conversaciones tuvieron lugar en la terraza exterior de la mansión y fueron grabadas desde la propiedad circundante, lo cual no viola la ley estatal. El juez asintió. De acuerdo, oigámoslo. El ayudante de Merriweather encendió la cinta. La voz de Kieran, ligeramente distorsionada pero bastante reconocible, decía claramente: «La mitad me pertenece legalmente. Solo cobré mi parte por adelantado. Además, gana mucho, no se desperdiciará». Kieran saltó. «Eso es ilegal. No tenía derecho a seguirme». «Señor Pellegrini», dijo el juez con severidad, «siéntese. El señor Merriweather tiene razón. En nuestro estado no es ilegal grabar conversaciones en lugares públicos o en propiedades privadas con permiso del propietario». Kieran se desplomó en su asiento, con el rostro amoratado por la rabia. «Señor Wolf», continuó el juez, ¿tiene algo que añadir? El abogado parecía perdido. «Señoría, necesitamos tiempo para estudiar estas nuevas pruebas y preparar una respuesta». «Lo comprendo», asintió el juez. Sin embargo, los documentos presentados por el señor Merriweather parecen muy convincentes, sobre todo a la luz de la grabación de audio. Merriweather se levantó de nuevo. «Su señoría, a la luz de las pruebas presentadas, pedimos que se declare que el señor Pellegrini ha utilizado ilegalmente la herencia de la señora Whitrock para comprar la mansión y que ésta sea adjudicada a mi cliente como parte de una división equitativa de la herencia». «Protesto», exclamó Wolf. «Es una demanda excesiva». «Denegada», respondió el juez. «Teniendo en cuenta las circunstancias, la demanda parece bastante razonable». Kieran se inclinó hacia el abogado, discutiendo furiosamente. Wolf intentó calmarlo, pero fue en vano. Finalmente, Kieran volvió a levantarse de un salto. «Señoría, todo esto es un malentendido. Compré la casa a través de una sociedad para optimizar los impuestos, pero iba a registrarla para los dos. Se suponía que iba a ser una sorpresa para Allison». «¿Una sorpresa?», el juez enarcó una ceja. «¿Y por eso visitabas regularmente esta casa con otra mujer?». Kieran vaciló, dándose cuenta de que se había arrinconado. «Señor Pellegrini», continuó el juez, «su explicación no se sostiene.
Los documentos y registros demuestran claramente que usted actuó deliberada y subrepticiamente, utilizando los fondos de su esposa para adquirir propiedades que ella desconocía. Se volvió hacia Allison. Señora Whitrock, ¿desea añadir algo más? Allison se levantó, sintiendo las miradas de todos los presentes. Solo una cosa, señoría. No quiero venganza, solo justicia. El dinero que utilizó mi marido era la herencia de mis padres. Pasaron toda una vida ahorrando para mi futuro. Para mí, no se trata solo de una cuestión económica, sino de respeto a su memoria. El juez asintió comprensivo. Gracias, señora Whitrock. Se dirigió a ambas partes. A la luz de las pruebas presentadas, me pronuncio sobre la división equitativa del patrimonio de la pareja Pellegrini-Whitrock. La mansión adquirida con los fondos de la herencia de la señora Whitrock pasa a su plena propiedad. Además, el señor Pellegrini deberá pagar una indemnización de $200,000 por el uso indebido de los fondos de su esposa. Kieran dio un respingo. Eso es imposible. No tengo tanto dinero. En ese caso, replicó con calma el juez, el tribunal embargará sus bienes empresariales y personales hasta el pago del importe total. Además, voy a enviar el expediente a la Fiscalía para que estudie la cuestión del posible fraude. Dio un golpecito con el mazo. Se levanta la sesión. Dentro de 3 días estará lista la sentencia completa. Kieran se quedó estupefacto ante lo ocurrido. Todo su futuro cuidadosamente construido se desmoronaba ante sus ojos. La mansión, el dinero, su reputación, todo se le escapaba como arena entre los dedos. Allison recogió sus papeles, sintiéndose extrañamente ligera. 15 años de matrimonio terminaron en 1 hora en la sala del tribunal. No hubo lágrimas ni gritos, solo hechos fríos y pruebas contundentes. Kieran se acercó a ella cuando salía. «Tú lo planeaste», dijo apretando los dientes. «Todo este tiempo lo has sabido y lo has fingido». «Tú también», replicó Allison con calma. «La diferencia es que yo me estaba protegiendo y tú me estabas robando. Tenía derecho a ese dinero». Kieran alzó la voz. «La mitad de todos nuestros bienes me pertenece por ley». «Pero no mi herencia», Allison sacudió la cabeza. «Lo sabías. Por eso creaste este elaborado plan. Si hubieras preguntado, habríamos dividido todo equitativamente». Kieran frunció el ceño. «Te vas a arrepentir, Allison. No voy a dejarlo así». Merriweather se adelantó. «Eso suena a amenaza, señor Pellegrini. No le aconsejo que siga así, a menos que quiera empeorar su situación». Kieran lo fulminó con la mirada, pero retrocedió. Su abogado, que parecía totalmente derrotado, le tiró de la manga. «Vamos, tenemos que discutir la apelación». Mientras se marchaban, Merriweather se volvió hacia Allison. «Enhorabuena, has estado magnífica, tranquila y digna, exactamente lo que aprecian los jueces». «¿Y ahora qué?», preguntó Allison. «Con la mansión, quiero decir». «Técnicamente ya es tuya», contestó Merriweather. «Tendremos el papeleo listo en 1 semana. ¿Qué piensas hacer con ella?», se preguntó Allison. Nunca había querido esta casa, comprada con su dinero para otra mujer. Sin embargo, ahora era suya, la encarnación material de la victoria sobre la traición. «Aún no lo he decidido», respondió con sinceridad. «Pero definitivamente no voy a vivir allí». Allison respiró hondo al salir del juzgado. Las nubes se habían despejado y el sol brillaba con fuerza en las calles de Overland. Venecia, que había estado esperando en la escalinata, se acercó corriendo. «¿Cómo estás? Por tu cara veo que todo va bien». «Hemos ganado», dijo Allison con sencillez. «La mansión es mía, más una indemnización». «¿Qué vas a hacer con la casa?», preguntó Veniti, abrazando a su amiga. Allison sonrió. «Tengo una idea, pero primero quiero verla. ¿Me acompañas?». Se dirigieron al coche, dejando atrás el juzgado y 15 años de falso matrimonio. Había un nuevo capítulo de la vida por delante, y Allison se sintió verdaderamente libre por primera vez en mucho tiempo.
Al mismo tiempo, Kieran Pellegrini estaba sentado en un banco del parque frente al juzgado, aturdido por lo ocurrido. Todo se había derrumbado. La mansión en la que había depositado tantas esperanzas, el dinero que creía suyo, todo había ido a parar a manos de Allison. Peor aún, se enfrentaba a un posible proceso penal por fraude financiero. Sacó su teléfono, a punto de llamar a Hope, pero se congeló. ¿Qué le iba a decir? Que la mansión se había perdido, que en lugar de un rico hombre de negocios, ¿tendría a un presunto estafador? Kieran sonrió amargamente, dándose cuenta de la ironía de la situación. Se había esforzado tanto por impresionar a su joven amante que lo había perdido todo. Morgan Wolf se le acercó, aún con la carpeta en la mano. Señor Pellegrini, tenemos que hablar del camino a seguir. Es posible apelar, pero, francamente, las posibilidades son escasas. Las pruebas presentadas por la parte contraria son muy convincentes. Kieran ni siquiera se volvió hacia él. Ella planeó todo. Todo el tiempo, Allison lo sabía y solo estaba esperando el momento. Sí, Wolf estuvo de acuerdo. Y fue una jugada maestra. Si me hubieras hecho saber todos los detalles de antemano, podríamos habernos preparado. Kieran miró por fin al abogado. ¿Qué hago ahora? En primer lugar, prepárate para una indemnización, dijo Wolf con seriedad, y posiblemente una investigación penal. Le recomiendo que busque un especialista en delitos financieros. Kieran asintió, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Había perdido y había perdido a lo grande. Lo peor de todo era pensar que Allison, la tranquila y predecible Allison que él creía débil y dependiente, era más lista y fuerte de lo que él pensaba. La mansión de Highland Hills era exactamente igual a las fotografías del detective, una estructura de 2 pisos de estilo colonial con columnas blancas y un cuidado jardín. Allison condujo el coche lentamente por el camino de entrada, contemplando la casa que ahora era suya. Era una sensación extraña poseer el lugar donde se había desmoronado su matrimonio. Impresionante, silbó Beniti mientras se sentaba en el asiento del copiloto. Por $1.000.000, Kieran había elegido un nidito de amor bastante bueno. Allison aparcó y apagó el motor. La semana posterior a la vista judicial pasó como un borrón. Thaddeus Merriweather había preparado todo el papeleo necesario, y ella ya estaba oficialmente en posesión de la mansión. Kieran intentó ponerse en contacto con ella varias veces, pero ella ignoró sus llamadas. ¿Qué más había que decirse? ¿Seguro que quieres entrar?, preguntó Beniti mientras bajaban del coche. Puede que haya esperanza. Eso espero, contestó Allison. Tenemos mucho de qué hablar. Subió los escalones de mármol y llamó al timbre. Se oyeron pasos en el interior y la puerta se abrió, dejando ver a una joven vestida con ropa deportiva, la misma mujer que había aparecido en las fotografías del detective. Hope Faraday se quedó helada al ver a la visitante. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerla. «Usted», empezó a decir y tartamudeó. «Allison Whitrock», se presentó Allison con calma. «La nueva propietaria de esta casa. ¿Puedo pasar?» Hope retrocedió en silencio, dejándolas pasar. Un amplio vestíbulo con suelo de mármol daba paso a un salón con muebles caros pero sosos. Había cajas por todas partes, algunas ya precintadas, otras en proceso de embalaje. «¿Se están mudando?», preguntó Allison mirando a su alrededor. «Sí», Hope encontró por fin la voz. «Me dijeron que tenía una semana para desalojar la casa». «Así es», asintió Allison. «Esta es Venice, mi amiga». Venecia dirigió a Hope una mirada apreciativa, pero no dijo nada. «¿Quieres un té?», ofreció Hope de repente. La cocina seguía funcionando. Allison intercambió una mirada con Venecia y asintió. «Me encantaría». Entraron en la espaciosa cocina con encimeras de mármol y electrodomésticos de última generación. Hope encendió la tetera y sacó las tazas, con movimientos mecánicos como si se moviera con el piloto automático. «Kieran me contó lo del juicio»,
dijo al fin, sin volverse. Sobre lo que sabías todo este tiempo. Sí, confirmó Allison. Desde que me di cuenta de las rarezas en los estados financieros. Hope se dio la vuelta con una mezcla de culpabilidad y curiosidad. ¿Lo localizaste? ¿Contrataste a un detective? Así es. Allison aceptó la tasa que le ofrecían. Un buen auditor financiero más un detective privado, y ahí estaba, la verdad en todo su esplendor. Se sentaron en la isla de la cocina, dos mujeres atadas por un hombre que las había traicionado a las dos, aunque de distinta manera. ¿Me odias?, preguntó Hope sin rodeos. Allison dudó. No hacía mucho tiempo habría respondido afirmativamente, pero ahora, mirando a la joven de mirada confusa y manos temblorosas, solo sentía cansancio. No, dijo al fin. No eres la primera ni la última mujer que se traga las promesas de un hombre casado. Kieran nos mintió a los dos. Dijo que vuestro matrimonio hacía tiempo que había muerto, dijo Hope en voz baja, que solo estabais juntos por costumbre, que no te importaría divorciarte. En eso tenía razón. Nuestro matrimonio murió hace mucho tiempo, solo que yo no lo sabía. Pero te vengaste de él, dijo Hope. De él no, la corrigió Allison. Hice justicia. Recuperé lo que era mío por derecho. Es el dinero de mis padres, Hope. Han ahorrado toda su vida para dejarme una herencia. Hope bajó los ojos. No lo sabía. De verdad. Kieran dijo que la casa la había comprado con su dinero, que su negocio estaba en auge. ¿Te has preguntado alguna vez por qué un hombre de negocios tan exitoso compra una casa a través de empresas fantasma? Vanity intervino. Hope suspiró. Dijo que era para optimizar los impuestos. No sé nada de ese tipo de cosas. La mayoría de las mujeres no, asintió Allison. Confiamos en los hombres para que gestionen nuestras finanzas y luego nos preguntamos por qué nos dejan en la estacada. Se levantó y paseó por la cocina, mirando los caros electrodomésticos y accesorios. Kieran creía sinceramente que no me daría cuenta de que faltaba $1.000.000, que yo era tan ingenua o estúpida. No eres para nada como él te describió, dijo Hope, estudiando a Allison. Dijo que eras tímida, obsesionada con el trabajo, incapaz de disfrutar de la vida. Allison se rió. No me extraña. Le resultaba más fácil justificar que me engañara, pensar que yo era una aburrida mujer de carrera de la que un hombre normal debería huir con una mujer más joven y guapa. Se hizo el silencio. Hope jugueteó con su taza, obviamente buscando palabras. Lo siento, Allison. Sé que no cambia nada, pero realmente no quería hacerte daño. No lo hiciste, se suavizó Allison. Kieran hizo esto mucho antes de que tú llegaras. Durante 15 años viví con un hombre al que consideraba mi pareja. Durante todo ese tiempo me había visto como una fuente de ingresos y una cómoda ama de casa. Hope asintió, reconociendo la verdad de aquellas palabras. No nos merece a ninguna de las dos. En eso estamos de acuerdo, sonrió Allison. Por cierto, ¿dónde está ahora? No lo sé. Hope se encogió de hombros. Hemos roto. Después del juicio, estaba distinto, enfadado, culpando a todos los que le rodeaban, especialmente a ti y a mí, por no haberle peleado lo suficiente, como si yo debiera haber aprobado sus mentiras. Allison asintió, no sorprendida por este giro de los acontecimientos. Típico de Kieran, siempre culpando a los demás de sus propios errores. ¿Qué vas a hacer con la casa?, preguntó Hope. ¿Venderla? No, sonrió Allison, pronunciando en voz alta por primera vez el plan que se había formado en su cabeza después del juicio. Voy a abrir aquí un centro de educación financiera para mujeres, un lugar donde aprenderán a administrar su dinero, a reconocer los abusos financieros y a proteger su patrimonio. Vanity silbó. ¡Qué giro! De nido de amor a centro educativo. Exacto, asintió Allison. Demasiadas mujeres sufren por depender económicamente de sus parejas. Quiero cambiar eso con mi experiencia y mis conocimientos.
Hope la miró pensativa. Es una idea realmente genial. Convertir un símbolo del engaño en un lugar donde las mujeres aprendan a protegerse. Me alegro de que lo entiendas. Allison terminó su té. ¿Cuándo piensas terminar de hacer las maletas? Mañana por la tarde, respondió Hope. He encontrado un piso pequeño en el centro, más cerca del gimnasio donde trabajo. Bien, se levantó Allison. En ese caso te dejo con ello. Volveré en un par de días para echar un vistazo completo a la casa y planificar las reformas. Se dirigieron a la salida. En la puerta, Hope se detuvo de repente. Allison, sé que no tengo derecho a preguntar, pero ¿hay algo que pueda hacer para ayudar con tu centro? Tal vez dar una clase de gimnasia o algo así. Allison la miró sorprendida. ¿Quieres formar parte del proyecto? Sí, respondió Hope con seriedad. Yo también he aprendido mucho estas semanas, sobre la confianza, sobre lo fácil que es caer en la trampa de las bellas promesas. Si mi experiencia puede ayudar a alguien. Allison se lo pensó un momento. La oferta era inesperada, pero tenía sentido. ¿Quién mejor para hablar de los peligros de la adicción financiera que una mujer que casi había sido víctima de ella? Hablemos de ello más tarde, dijo finalmente, cuando el centro esté en funcionamiento. Gracias. Hope sonrió débilmente. Y otra vez, lo siento. Cuando ella y Venice volvieron al coche, su amiga sacudió la cabeza. Estás loca. Creía que ibais a gritaros, pero habéis tomado el té y habéis hablado de cooperación. Allison arrancó el motor. ¿Qué sentido tienen los gritos? Ella es tan víctima de Kieran como yo, solo que de un modo diferente. Y, sin embargo, se abrochó Vanity, no creí que estuvieras tan tranquila hablando con la amante de tu marido. Ex marido, corrigió Allison, y ex amante, por lo que parecía. Kieran nos había perdido a los dos, y ese era el mejor castigo para él. Una semana después, Allison estaba en medio del salón vacío de la mansión, discutiendo los planes de renovación con el diseñador. Hope se había mudado, llevándose sus pertenencias y dejando las llaves a los vecinos. La casa era ahora de Allison, la encarnación material de su victoria y de un nuevo comienzo. Esta será la sala de estudio principal, dijo señalando la gran habitación. Tenemos que sustituir esa elegante lámpara de araña por algo más práctico y quitar el sofá. La diseñadora, una mujer joven con un cuaderno, asintió y tomó notas. ¿Y la primera planta? Habrá despachos para asesoramiento individual, explicó Allison. Muchas mujeres necesitan ayuda personalizada en situaciones financieras difíciles. De repente sonó el timbre. Allison frunció el ceño. No esperaba a nadie. Sigue mirando, le dice a la diseñadora. Voy a ver quién está. Al abrir la puerta, Allison se quedó helada. Kieran estaba en el umbral, con un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas. Hola, dijo con una sonrisa forzada. ¿Puedo pasar? Allison se fijó en su aspecto. El traje arrugado, la barba incipiente, las ojeras. Estaba claro que Kieran estaba pasando por un mal momento. ¿Por qué?, preguntó ella, sin moverse de su asiento. Para hablar, pasó de un pie a otro, a solas. Allison dudó. Una parte de ella quería cerrarle la puerta en las narices. La otra parte sentía curiosidad. ¿Qué podía decir después de todo lo que había pasado? 5 minutos, decidió finalmente, saliendo al porche y cerrando la puerta tras de sí. Habla. Kieran le tendió las flores. Son para ti. Quédatelas, respondió Allison con frialdad. ¿Qué quieres, Kieran? Dejó el ramo en el suelo. Yo quería disculparme. Por todo, he sido un auténtico imbécil. Eso es verdad, asintió Allison. ¿Y? Y creo que podríamos, intentar arreglar las cosas. Kieran la miró esperanzado. He aprendido mucho estas semanas. Lo he perdido todo. A ti, a Hope, mi reputación. Incluso el negocio está en peligro por culpa de los pagos. Allison le escuchó.
sintiéndose extrañamente tranquila. No hace mucho, una conversación así le habría roto el corazón. Ahora solo sentía desconcierto. Kieran, dijo por fin, no has venido aquí porque te hayas dado cuenta de tus errores. Has venido porque no tienes a dónde ir. Tu cuento de hadas de hombre de negocios rico con una joven amante en una lujosa mansión se ha desmoronado y estás intentando volver al respaldo. No, lo siento mucho. Tal vez, interrumpió ella, pero no creo que lamentes el dolor que has causado. Lamentas haberte dejado atrapar. Kieran bajó la cabeza. Allison, sé que no merezco una segunda oportunidad, pero 15 años no significan nada. Sí que significan, asintió ella. Me enseñaron que no se puede construir una vida con un hombre para el que no eres más que un cómodo cajero automático y un ama de llaves. Estoy agradecida por esa lección. Nunca había pensado en ti de ese modo, exclamó Kieran. ¿No? Allison enarcó una ceja. ¿Qué tal? Allison es un robot financiero obsesionado con el trabajo. ¿Ni siquiera se dará cuenta cuando me vaya? Esas son tus palabras, Kieran, escritas por un detective. Se puso pálido. Eso no es lo que quise decir. Eso es exactamente lo que querías decir, dijo Allison con firmeza. ¿Y sabes una cosa? Tenías razón en una cosa. Realmente no me di cuenta cuando te fuiste, porque hacía mucho tiempo que no estabas por aquí, incluso cuando vivíamos en la misma casa. Miró su reloj. Se acabaron tus 5 minutos. Adiós, Kieran. Allison, por favor, no. Abrió la puerta. Tengo una nueva vida y no hay sitio para ti en ella. Cerrándole la puerta en las narices, Allison apoyó la espalda contra ella y respiró hondo. Extrañamente, no sintió ni regodeo ni amargura, solo alivio, como si la hubieran liberado de una pesada carga. 3 meses después, la mansión de Highland Hills estaba irreconocible. En lugar de ostentosa ostentación, el interior era funcional pero acogedor. El salón se transformó en una amplia aula con una mesa redonda y un proyector. En la primera planta hay salas de consulta y una pequeña biblioteca con literatura financiera. El día de la inauguración del Centro Esther y John Whiterock para la Independencia Financiera, que lleva el nombre de los padres de Allison, unas 30 mujeres se reunieron frente a la mansión. Algunas venían por curiosidad, otras con inquietudes y preguntas concretas. Allison estaba en el porche, ansiosa antes de su primer discurso oficial. Junto a ella estaba Beniti, que se había convertido en la administradora del centro, e, inesperadamente, Hope, que había aceptado dirigir un programa de autoestima para mujeres que habían sufrido traición. «Bienvenidas», comenzó Allison mientras todos se reunían. «Estoy encantada de daros la bienvenida a nuestro centro, un lugar donde todas las mujeres pueden aprender a gestionar sus finanzas, proteger sus bienes y construir una vida económicamente independiente». Miró a las personas reunidas, de diferentes edades, profesiones y estatus sociales, todas unidas por una necesidad común de conocimientos y apoyo. «La historia de esta casa es extraordinaria», continúa Allison. «Se construyó sobre el engaño, pero ahora será un lugar de verdad y crecimiento. Creo que cada uno de nosotros merece conocimientos financieros e independencia. No es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de libertad y respeto por uno mismo». El aplauso que estalló en respuesta la conmovió hasta la médula. Contemplando aquellos rostros esperanzados y decididos, Allison se dio cuenta de que había encontrado su verdadera vocación. No solo gestionar las finanzas de otras personas, sino ayudar a las mujeres a tomar las riendas de sus propias vidas. Tras la parte formal, condujo a las invitadas al interior, mostrándoles las instalaciones y hablándoles de los programas previstos. Algunas mujeres ya se habían apuntado a los cursos, otras al asesoramiento individual. Cuando se marchó el último visitante, Allison se quedó sola en el vestíbulo. Caminó lentamente por la casa, que había pasado de ser un símbolo de traición a un faro de esperanza.
No solo la mansión había cambiado en estos meses, ella misma había cambiado. De ser una mujer callada e insegura que confiaba en su marido para dirigir su vida, Allison se había convertido en una persona fuerte e independiente, con una clara visión de futuro. El divorcio, trágico al principio, fue el punto de partida de una vida nueva y mejor. En la puerta principal, se detuvo y observó la casa, ahora llena de un nuevo significado. Luego cerró la puerta con decisión, un gesto simbólico que separaba el pasado del futuro. La página de su vida con Kieran había pasado para siempre. Le esperaba un nuevo capítulo que escribiría sola, sin la ayuda ni la interferencia de nadie. Bajando los escalones del porche, Allison sonrió. La venganza era un plato que realmente se servía mejor frío, pero es aún mejor convertirla en algo más, en una fuente de fuerza e inspiración para los demás. Al final, la mejor venganza es una vida bien vivida, y Allison Wittrock estaba decidida a vivir su vida muy, muy bien.